Aleluya. Dios bendiga su palabra, amén. Hay varios soldados que están resfriados, pero Dios los va a sacar a victoria, ¿verdad? Sí. Estamos en un cuerpo que también se enferma, que sufre aflicciones, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Mateo 4:1. Si tú lo encontró, diga amén. Estamos hablando de que Jesús está partiendo el ministerio. Ya el Espíritu está guiando. Un Jesús que le entregó la voluntad al Espíritu Santo para dejarse guiar. Todavía no sana a nadie, todavía no hace un milagro. Porque aunque tiene la autoridad, aunque conoce el propósito, necesita algo importante. Aunque ya el Espíritu vino a reposar en él, necesita la aprobación del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo está haciendo algo que cuando lo leemos, siempre nos llama la atención lo que allí dice, ¿verdad? Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado, no dice que él fue llevado, se dejó guiar. Él no está poniendo resistencia ni está pidiendo explicaciones. Él solamente se está dejando llevar donde el Espíritu lo quiere llevar. Dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Para ser tentado por el diablo. Ya hablamos de que el desierto es un lugar de muerte. El desierto en la Biblia representa el lugar demoníaco. Y que el desierto en nuestra vida es inevitable. Todos nosotros, tarde o temprano, viviremos nuestro desierto. Porque el desierto te aprueba o te desaprueba. ¿Está acá o no? El desierto ser llevado al desierto tiene un propósito. Nada de lo que Dios hace está fuera de propósito. Todo tiene una explicación. Ya hablamos de que en el Antiguo Testamento los sacerdotes cuando iban a ejercer su ministerio sacerdotal, ellos eran vestidos de ropas sacerdotales, con el éfod y todas esas cosas, eran llevados al tabernáculo de reunión, eran lavados, se le echaba aceite, se le ponía un cinto en la frente que decía Santidad Jehová. Todo eso tenía que ver con la ceremonia. Antes de ellos ejercer su ministerio sacerdotal. Jesús está haciendo todo eso Jesús. Él fue lavado, él fue ungido, no con aceite, vino el Espíritu a permanecer sobre él. Pero dice la palabra en Levítico que cuando los sacerdotes, una vez vestidos y ungidos con aceite, la ceremonia no terminaba allí. Ellos tenían que permanecer 7 días en el tabernáculo de reunión, sin moverse. Eso es negarse, eso es entregar la voluntad, eso es someterse. No es fácil. Nosotros somos personas que nos gusta estar permanentemente en movimiento. O sea, hay algo que no nos gusta estar quietos. Pero a veces Dios nos tiene que dejar quietos. Es la única manera para que aprendamos a escucharlo, es la única manera que aprendamos a abrir nuestro sentido a lo que Dios nos quiere enseñar. Por eso a veces Dios nos lleva, nos arrincona y nos lleva a ese punto, a esa situación. Y una vez que los sacerdotes cumplían los 7 días, significaba que habían aprobado su consagración. Y podían ejercer ¿qué cosa? Su ministerio sacerdotal. Ahora Jesús no estuvo 7 días, estuvo 40. Amén.
pero salió aprobado. Lo otro importante, que desierto significa, dice que fue llevado para ser tentado, también dice para ser probado. Ya hablamos de que Dios no tienta a nadie. ¿Por qué Dios nos tiene que llevar al desierto? Porque allí van a ser probadas nuestras convicciones. El desierto es el lugar donde va a ser probado tus convicciones, lo que tú crees. Ya hablamos cómo Israel no aprobó. No confiaron en Dios. Dios los condujo por el desierto y los pone frente a la tierra. Y no solo los pone frente a la tierra, ellos pasan a la tierra. Los espías pasan a la tierra, traen frutos de la tierra para dar testimonio de que lo que Dios había dicho era así. Porque tú tienes que entender que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo hace. Él le había dicho que la tierra era tierra de leche y de miel. Y ellos llegaron con los frutos, llegaron con las granadas, llegaron con los higos, llegaron con la uva. ¿Y cuáles fueron las respuestas a Moisés? Verdaderamente, esta es tierra de leche y de miel. Eso es lo que más a uno no logra entenderse. Si por un lado ellos están viendo que lo que Dios dijo es verdadero, es cierto, ¿por qué no creen? Porque siempre que tú estás a punto de ir a algo mayor con Dios, el diablo tratará de pararte. El diablo intentará sacarte. Y el diablo intentará hacerte retroceder. ¿Y cómo lo va a hacer? Sacando la visión del propósito y que la ponga en lo que el diablo quiere. Por eso la prueba, la tentación es precisamente eso. El diablo te va a incitar a que tú saques la confianza de Dios y empieces a darle importancia a las cosas que te están sucediendo. Estos 10 espías, ¿verdad?, pusieron más atención en las cosas negativas que en las cosas que debieran ponerle atención. Empezaron a ver que ellos en cantidad, supuestamente la gente que estaba en la tierra, dice que se veían ellos sí mismos como langostas. Empezaron a decir que eran tierra de gigantes. Y empezaron, porque cuando tú caes en el juego del diablo, ¿sabes lo que hace el diablo con tu situación? La empieza a agrandar y tú mismo empiezas a exagerar el problema. Hasta que llega un momento que el problema te sobrepasó. Y a veces el problema es tan pequeño, pero tú lo agrandaste. Con las palabras que tú mismo empezaste, ¿qué cosa hacer? A declarar. ¿Ves? Ellos empezaron a decir tierra que traga sus moradores. Pero todo estaba en su mente. Porque ni siquiera ellos pudieron decir, es así, no, a nuestro parecer. Es lo que nosotros pensamos, es lo que nosotros creemos. Porque el temor siempre se mueve en un supuesto, no en la realidad. ¿Ves? Tú vas a algo y declaras, ¿verdad? Voy a ir a buscar trabajo, sí, pero no sé, yo creo que no me va a ir bien. Y todavía no sales ni de tu casa, ¿verdad? Y tú mismo empiezas a maquinar y a exagerar cosas y terminas por darlo por hecho. Sabemos la historia, toda esa generación desaprobó. Pudiendo haber entrado, no entraron. Estuvieron a las puertas, pero no entraron. Porque abrieron puerta al temor, a la incredulidad y a la duda. ¿Nos puede pasar a nosotros eso? Aunque Dios nos está diciendo que quiere hacer cosas y que Él quiere hacer algo poderoso en esta ciudad y que el plan de Dios es hacerlo,
Podemos ver cosas y ser testigos y con todo eso dudar de Dios. Y con todo eso se puede cerrar la oportunidad para esta generación de ver lo que Dios ha querido siempre hacer. Porque ¿qué tuvo que hacer Dios? Cambiar la generación. ¿Ve? ¿Cuál fue el juicio para esa generación? Ninguno de 20 años hacia arriba entrará a la tierra. Todos morirán en el desierto. Y se cumplió. ¿Qué nos enseña? Primero, que las pruebas están hechas para que tú las superes, no te venzan. Si una prueba tú no la superas, estás destinado a volverla a vivir. ¿Está acá o no? Por eso hay cosas que a esta altura tú deberías ya superar. Hay cosas que a esta altura tú debieras ya tenerlas claras y salir victorioso para no volverla a vivir. Después de 40 años, Dios lleva a Israel al mismo punto. Pero ahora está siendo probado con otra generación, con otro líder, Josué. Pero esta vez ellos habían aprendido la lección. Esta vez ellos hicieron las cosas de acuerdo a como Dios quería que se hicieran. ¿Y qué hizo Dios? Los hizo cruzar a la tierra prometida y le dio por herencia todas esas naciones. Amén. No queremos ser una generación más que estuvimos al borde pero no lo vimos. No, queremos ser una generación que cruce y que conquiste todo lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que el desierto te aprueba. El desierto está hecho para medirte, para ver de qué material está hecho y cuáles son realmente tus convicciones. Por eso las pruebas son necesarias, porque la prueba, ¿sabe lo que hace? Fortalece tu fe. La prueba hace que tu material, ¿verdad?, tu templanza sea genuina y sea firme. Dios le habló a una mujer, a un profeta llamado Oseas, y le habla de su mujer. ¿Y sabe lo que dice? Que la llevará al desierto. Y allí le hablará a su corazón. Muchas veces es necesario ser llevado por Dios al desierto. Es la única manera que nuestros sentidos van a estar abiertos a Dios. Es la única manera que vamos a descontaminarnos de todas aquellas cosas que nos distraen de Dios. ¿Ve? Moisés quiso hacerlo de Dios, pero con una identidad egipcia. No se puede. Él intentó querer hacer la voluntad de Dios bajo sus términos. No se puede así. Su mamá le inculcó siempre de la religión o la nación de la que él era un hebreo, pero que estaba viviendo una vida de egipcio, porque él fue criado en el palacio, él fue tomado como hijo de la hija de Faraón, él llegó a ser un príncipe de Egipto, poderoso en palabras, en obras. ¿Ves? Entonces, cuando en algún momento Moisés se identifica con la necesidad de sus hermanos, todos sabemos la historia, ¿verdad? Él trató de ayudar, él trató de defender, y todos sabemos terminó matando a un egipcio. Y él pensó que por hacer eso iba a ayudar a cumplir de alguna manera ciertas cosas que él pensaba que era la voluntad de Dios, pero no. Porque él tenía una doble identidad. Por dentro era hebreo y por fuera era un egipcio. Entonces, cuando él quiere imponer o él quiere hacerse ver como el líder, ¿sabe qué le dice la gente? Lo rechaza, le dice: ¿quién eres tú?
¿Quién te puso a ti sobre nosotros? Porque si usted hubiera visto a Moisés, por fuera está pintado como un egipcio, la ropa de egipcio, todo, aunque tenía un corazón hebreo. Entonces Dios dijo no. Un hombre que va a servir a mi propósito no solamente tiene que tener claro su propósito, tiene que tener una identidad conmigo por dentro y por fuera. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo lleva al desierto, otra vez al desierto. Y por 40 años Dios mata al egipcio para sacar al hebreo. Dios mata a ese hombre que se hizo poderoso en palabras. ¿Ve? Todas las capacidades de Moisés murieron en el desierto. Ese hombre terminó cuidando ovejas. Ese hombre terminó, ¿verdad?, tartamudeando. Ese hombre terminó cuestionándose. Pero ahora que él piensa que no está capacitado para hacer lo de Dios, es cuando más lo está. Porque cuando tú terminas, Dios empieza. ¿Está acá o no? Por eso a veces Dios sabe lo que tiene que hacer contigo, llevarte a un punto. Para matar todo lo que es estorbo, lo que Dios tiene que hacer contigo. Y cuando tú piensas que ya Dios se olvidó de ti y no hay nada más que hacer, aparece Dios y te dice, ahora sí, ahora es el momento. ¿Está acá o no? Amén. Entonces el desierto no es tan malo, porque en el desierto Moisés conoció a Dios. En el desierto Moisés conoció su propósito y en el desierto Dios lo envía. El desierto te puede impulsar a algo mayor si tú te dejas tratar por Dios. Amén. Mire al de al lado, dile, ¿estás pasando por el desierto? ¿Has aprobado el desierto? ¿O estás repitiendo otra vez la historia en el mismo desierto? Amén. Diga, el desierto no es tu destino, el propósito es cruzarlo e ir a la tierra de leche y de miel. Amén. Ahora dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Esto es importante. Vamos a ver que con Pedro Satanás lo pide. A Jesús Satanás no lo está pidiendo. El Espíritu lo está ofreciendo. Amén. Para ser probado y para ser tentado. Quédese con eso. Eso es algo sumamente importante. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. El diablo, tú sabes que tiene autoridad para pedirnos y para ponernos a prueba. Aunque un ser que ha sido juzgado, hay ciertas cosas legales que el diablo conoce. Por eso cuando hacemos cosas nosotros, le estamos dando derecho legal al diablo sobre nuestra vida. Es verdad que un hijo de Dios no puede ser tocado por el diablo, a menos que el diablo pida permiso y a menos que le sea permitido hacerlo. ¿Está acá? Pedro, ya vimos, el Señor sabe que está partiendo y sabe que Pedro cumple un rol importante, va a cumplir un rol importante en la iglesia, pero había algo en Pedro. Tenía una fe no genuina, una fe fingida. ¿Tú crees que se pueda fingir la fe? Sí.
Una cosa es lo que tú le cantas a Dios y otra cosa es de lo que tú vives de lo que le cantas. Una cosa es lo que tú declaras aquí en un momento emocional, de gozo, y otra cosa es lo que tú piensas a solas y sobre todo cuando estás siendo tratado y probado. Porque allí se va a manifestar ¿qué cosa? El corazón. ¿Verdad? Pedro, aunque era bueno, tenía cosas muy buenas Pedro, porque Pedro era una persona que se atrevía, impulsivo, hablaba más de la cuenta, ofrecía lo que no tenía para dar. ¿Cuántos nos identificamos con Pedro? ¿Sí o no? Pero siempre era el que se atrevía a hacer lo que los demás no hacían. Aunque ve a Jesús caminar por el agua y todos los demás piensan que es un fantasma y él igual, él sabe lo que hace, se atreve a hacer algo que a los demás no se le ocurrió hacer, le pide al Señor que dé una orden para que él pueda ir donde él está. Eso es bueno. Tenía una fe, pero una fe que era de corta duración. Porque en ese mismo momento que Jesús le dice que venga a donde él está, sabemos que él también se hundió. Y sabemos que también le pide al Señor que lo salve. Y el Señor le dice lo mismo que le repitió muchas veces. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y el Señor lo levanta y lo vuelve a la barca nuevamente. ¿Ve? Ahora, Dios necesitaba poner en Pedro una fe auténtica, firme, sólida. Porque él se iba a ir. Y la iglesia después iba a ser probada y tratada de una manera como nunca antes. Por eso vemos en el libro de los Hechos la persecución de la iglesia. Por eso se necesitó el poder. Por eso se necesitó gente sólida que pudiera sostener a todos los que estaban siendo iniciados en el camino. Y si ellos fallaban, todo iba a fallar. Por eso a veces Dios se toma su tiempo antes de dar inicio a algo glorioso. Porque Dios quiere poner bases sólidas y firmes, ¿sí o no? Avivamiento trae persecución. Avivamiento sabe lo que trae también luchas. Avivamiento sabe lo que trae también todo ese tipo de cosas. No es solamente poder y unción, no. Avivamiento sabe lo que trae persecución. ¿Por qué cree que el diablo ha sacado leyes cada día más contra el evangelio? Se está tratando de prohibir, ya se prohibió la Biblia en varios lados, se está prohibiendo que se predique, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el diablo sabe el poder que tiene el evangelio y sabe el poder que tiene el nombre de Jesús. Porque un milagro va a desatar, ¿sabe qué cosa? Persecución. La gente no te va a aplaudir, la gente te va a atacar. ¿Sabe lo que produjo la sanidad del cojo en el templo? Persecución. Tomaron a Pedro, tomaron a los apóstoles, los azotaron, los amenazaron, les prohibieron predicar todo. Fueron puestos en cárceles. Todo por una sanidad. Todo porque Dios hizo algo que los religiosos no pudieron hacer. Todo porque Dios empezó a manifestar su poder, su gloria en la ciudad. Oh, vamos a ver cosas gloriosas. Pero eso también va a despertar persecución. Eso también va a traer ataques. Y tenemos que estar claros a lo que vamos a entrar. Tenemos que tener nuestras convicciones firmes. Por eso Dios, antes de meter a Pedro en lo sobrenatural, un Pedro que va a abrir su boca y se van a convertir 4,000, 3,000. Un Pedro que con su sombra va a sanar. Antes de que llevar a Pedro a eso, primero necesita poner convicciones.
No es solo pedir un despertar, no es solo pedir un avivamiento. Algo Dios tiene que hacer primero en nosotros. ¿Sí o no? Pedro no estaba preparado para lo que venía y el Señor lo sabía. Pero él no. Mira de al lado y dile, ¿tú estás preparado para lo que viene? ¿O no tienes idea de lo que viene? Amén. Entonces el Señor, que conoce todas las cosas, trata de advertirle a Pedro. Porque aunque Pedro está en un plano natural, el Señor es el Señor de todo, ¿ve? Él conoce todo. Él sabe que Pedro fue pedido arriba. Él sabe que Satanás fue y pidió permiso para zarandear a Pedro. Y el Señor de alguna manera se lo dice a Pedro. Dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Porque tu fe va a fallar. Pero yo he orado por ti para que tu fe, aunque va a fallar, no desaparezca. Sigas creyendo en mí. Y cuando Pedro no entendió eso, porque el Señor le está hablando de algo sobrenatural. Luego el Señor se baja a lo natural y empieza a hablarle lo que va a pasar con él. Recuerde que ya llegó el momento en que Cristo iba a ser entregado por Judas. Él ya le había hablado muchas veces que él sería entregado y que iba a padecer, pero ellos no quisieron entenderlo o no querían entenderlo. Porque sabían que si hacían eso con Cristo, después lo harían con ellos. ¿Ve? Entonces el Señor, ¿qué les dice a Pedro? Y habla de que él va a ser tomado. Y le habla de que cuando lo tomen a él, los discípulos se van a escandalizar de él. Lo van a dejar solo. Entonces Pedro dice, Señor, eso no va a suceder, porque yo mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Y dice que Pedro reconvenía con Jesús. Nos cuesta vernos como Dios nos ve. Nos cuesta aceptar que nuestra fe no es tan firme, que nuestras convicciones no son tan sinceras. Aunque no nos esté diciendo el Señor. Entonces Pedro no está escuchando. Está queriendo creer lo que quiere creer. Entonces, como él no está escuchando, el Señor le habla más fuerte y más encima le da una señal a Pedro. Dice, Pedro, mira, tú no quieres entender porque no quieres entender. Todos se van a ir. Y tú me vas a negar. Incluso tú me vas a negar 3 veces. Y antes que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3. ¿Y sabe lo que dice Pedro? Señor, eso no va a ser así. ¿Y qué ocurrió? Fue tal cual como el Señor dijo. Amén. Mira, la negación de Pedro es cuando tú la estudias. Ni siquiera lo azotaron. ¿De qué le hubieran pescado a Pedro? Lo pusieron en un pilar, lo golpearon y él negó. Es pasable. Y aún hasta por allí. Ni siquiera lo tocaron. Ni siquiera gente de autoridad fue la que lo hizo negar. Gente común. El Espíritu Santo se encarga de escribir y decir una mujer de por allí. Miren, una mujer de por allí le dijo, yo te vi, tú andabas con él,
Tú eres uno de los 12. No, si yo no le conozco. Mentira. Yo a ese hombre no le conozco. Luego otro y así. Y cada vez su negación fue siendo mucho más fuerte y severa, al punto que maldijo, al punto que juramentó, al punto que dice otra versión y habló groseramente. Otras palabras, echó garabatos. Que cuando lo escucharon dijeron, ah, sí, este no puede ser por las palabras que está diciendo. Y todo eso hizo Pedro, ¿sabe por qué? Por querer salvar ¿qué cosa? Su pellejo. Amén. Ahora no culpemos tan rápidamente a Pedro, ¿verdad? ¿Cuántos frente a una prueba o una tentación han fallado? Todos, ¿verdad? Descubriste que tu fe no era tan grande, que tu santidad no era tan buena, que tu fidelidad no era la que tú decías tener. Amén. ¿Cuántos pueden reconocer que le han fallado a Dios? Y que recién cuando le fallaste a Dios te diste cuenta de qué material tú eras. Porque la prueba está hecha para que tú te conozcas. Dios ya te conoce, pero Dios está queriendo que tú te conozcas. ¿Sabe para qué? Para que tú aprendas a poner la confianza 100% en Él. Amén. Por eso si hay algo que el Espíritu Santo viene a hacer en una persona y viene a hacer en la vida de alguien, es trabajar con la verdad. Que tú camines en la verdad. Amén. Eso dijo el Señor que haría el Espíritu Santo cuando viniera a nosotros. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, amén. Cuando venga el Espíritu de, Él os guiará a toda. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo en ti? A guiarte. ¿Pero a qué cosa? A la verdad. Una cosa es lo que tú crees de ti y otra cosa es la opinión de Dios. Una cosa es lo que tú creas de justicia que tú tengas y otra cosa es lo que Dios tenga que decir de tu justicia. Son dos cosas completamente diferentes. Por eso el único que puede revelarnos la realidad o la verdad en nuestra vida es el Espíritu Santo. Aquí la palabra verdad es realidad. ¿Sabe quién a ti te conoce realmente como tú eres? No es tu papá, no es el pastor, no es el discipulador, es el Espíritu Santo. Es el único que te conoce realmente como tú eres. Amén. Y como Él te conoce, la función de Él es mostrarte cómo tú eres en realidad. Por eso el Espíritu Santo cuando viene a ti no se equivoca. Él te habla y te dice lo que tú realmente eres. Tú puedes decirle a todo el mundo que eres generoso, pero en realidad el Espíritu Santo va a venir y te va a decir, tú no eres generoso, tú eres egoísta. Tú puedes decirle a todo el mundo que tú eres un perdonador, pero el Espíritu Santo viene porque Él conoce lo profundo del hombre y te va a hacer ver que todavía hay rencor y todavía tú no has perdonado como debieras perdonar. Tú puedes gritarle a Dios que no tienes nada con nadie, pero va a venir el Espíritu Santo a mostrarte que estás atado a personas y que necesitas desatarse. Amén. Por eso, cuando nosotros llegamos acá,
llegamos para que el Espíritu Santo sabe lo que venga a manifestar lo que está en nuestro corazón. ¿Ves? David aprendió eso. David, cuando llegó a ser rey y todo, no se conocía. Pensó que él, su integridad a Dios era firme, y Dios le demostró lo contrario. Ahí, cuando David peca, falla, ahí recién David se conoció. Se dio cuenta de qué material él estaba hecho. De allí después su oración cambió. Mira cuál era la oración de David. Examina, oh Dios, mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino recto. Qué oración, ¿verdad? Amén. ¿Tú puedes decir que te conoces? No. No nos conocemos. Por eso cuando las cosas te suceden a ti, ahí recién tú te conoces. A veces Dios te tiene que enseñar con cosas que tú tienes que vivir de primera mano para mostrarte realmente como tú eres. Porque si alguien no nos dice, no lo creemos. Si alguien no nos dice, lo cuestionamos. Entonces, cuando viene el Señor, la cosa cambia. ¿Ves? Yo te conté una historia que a mí me pasó, ¿verdad? Yo me había casado, estaba recién casado, estaba pasando necesidad, porque Dios me estaba enseñando muchas cosas en ese proceso. Y me acuerdo que fui a buscar ayuda en un amigo de la iglesia, amigo. Él tenía puesto de papa en la avenida Argentina. Y yo me acuerdo que yo voy y le voy a pedir 500 pesos. Y él está con un tuco así de billete. Y le digo, mira, ¿sabes? Me pasó esto, le expliqué para qué lo necesitaba. Le pedí que yo se lo iba a devolver. Me dice, mira, Patricio, te prestaría, pero no tengo sencillo. Me dijo eso y yo no dije nada, teniendo así un tuco de billete. Yo me fui para la casa y me puse a llorar. Dije, Señor, ¿cómo puede ser si se supone él es mi amigo? Si él sabe que le estoy pidiendo 500 pesos es porque no tengo. Y si tiene así un tuco de billete, ¿por qué no me pasó 1000 pesos? Y empecé a quejarme porque me dolió. Sentí que me falló. Y empecé a reclamarle al Señor. Y se supone que es mi hermano, porque ahora te está tocando a ti. ¿Ves? Y estoy allí en eso, reclamando y Señor, y quejándome. Y el Espíritu Santo me habla. Hijo mío, pobre hijo mío. Nadie te entiende. ¿Usted cree que me dijo eso? No, hermano. Me dijo, tú has hecho exactamente lo mismo. Pero ahora, porque te está tocando a ti, estás reclamando tus derechos. Y ahí ya no lloraba por los 500 pesos. Lloraba diciendo, Señor, perdóname. Porque estaba exigiendo cosas que a veces yo no hice. Pero Dios a veces te tiene que enseñar primero haciéndotelas vivir a ti. De ahí aprendí. ¿Me entiendes? Dios no viene a llorar contigo. Dios viene a enseñarte. Dios no viene a sentir compasión por ti. Si hay cosas que están mal en ti, el Señor no va a tener pelo en la lengua para decírtelas. Aunque estés sufriendo, aunque estés padeciendo, aunque estés pasando por una situación. Porque Él es el Espíritu de la verdad. Él viene a mostrar toda realidad. Amén. ¿Está acá o no? Amén.
Tú dices, soy humilde, pero el Espíritu dice, no eres humilde, eres orgulloso y soberbio. Amén. No, que a mí no me gusta que nadie me dé nada. A mí no me gusta que nadie me ayude. Ese es orgullo disfrazado de humildad. Porque tú, así como das, debes también aprender a qué cosa, a recibir. Amén. Porque Dios nos hace vivir todas las temporadas. Van a haber temporadas que tú vas a dar y van a haber temporadas que a ti te van a dar. Amén. Y en ambos casos tú tienes que tener la capacidad de hacer ambas cosas, dar, pero también aprender a recibir. ¿Está acá o no? ¿Por qué el Espíritu hace eso? Porque el Espíritu Santo trabaja, diga, a cara descubierta, sin caretas. Amén. Porque si hay algo que nosotros hemos aprendido en el mundo y a veces lo traemos a la iglesia, es que nunca mostramos lo que somos. ¿Sí o no? Tú sabes lo que eran las caretas, ¿verdad? Las caretas eran unas máscaras que usaban los griegos. Entonces, ellos ponían, de acuerdo a su estado de ánimo, ponían la cara del mono, ¿verdad? Una sonrisa. Aunque están todos choreados por dentro, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Una careta. Son las barreras, son las cosas que a veces ponemos y que son impedimento para que el Espíritu Santo trabaje en ti. Porque a veces nos cerramos tanto que ni a Dios dejamos que trabaje en nosotros. ¿Ve? Ponemos muletillas, en psicología eso se llama muletillas. ¿Ve? Entonces, una barrera. No, a mí, ya con esto, nunca más. Yo no le doy el corazón a nadie más. ¿Ve? Y nos volvemos duros. Una persona que no era dura, que era amable, generosa. Por eso la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Sí o no? Amén. Y cosas que nos van pasando en la vida van poniendo barreras, muros, que muchas veces se vuelven un obstáculo para que Dios pueda trabajar. Amén. Tú aquí no tienes que demostrarle a Dios nada. Tú aquí tienes que venir a rendirte al Señor. Pero a veces esos muros Dios tiene que, ¿sabe lo que tiene que hacer? Quebrarlos, romperlos. ¿Y sabe cómo lo va a hacer? A través del trato, a través de la prueba. Dice, ¿por qué Dios no lo saca nomás y se acabó el problema? No. Yo les he contado, de verdad, yo habían 3 cosas en mi vida de la infancia que yo temía siempre. Hambre, soledad y que un día alguien se casara conmigo. Tenía una autoestima baja. Por la infancia que tuve. Entonces yo, el solo hecho de pensar que un día mi mamá se tenía que morir, no pensaba eso. Decía, yo sé que me tengo que ir de la casa y me tengo que ir antes que mi mamá se muera. Lo decía, pero nunca me atreví a hacerlo. No tenía el valor para hacerlo. Y tenía miedo a la soledad. Dios te conoce. Sabe incluso lo que estás pensando en este mismo instante. Entonces me acuerdo que un día estoy mirando el Año Nuevo en el departamento que teníamos ahí en Barón, en la calle Obrián. El Año Nuevo, y el Espíritu Santo me habla y me dice, este es el último año que tú estás con tu familia. Y yo dije, se va a morir la vieja. No, la vieja no se murió, murió a los 98 años. No entendí, dije, este es el último año que estás con tu familia. Dije, pasó, llegó febrero, ocurrió todo lo que Dios dijo. Mi papá
nos dejó cuando teníamos 7 años, se fue. Y la última gracia que hizo fue quitarnos el departamento. Porque mi mamá nunca se casó con mi papá. Lo único que nos dio mi papá fue el apellido. Aunque el departamento lo pagó mi mamá. Ella pagó las contribuciones, pero estaba a nombre de mi papá. Y como quiso volver y mi mamá dijo no, no más. Entonces, ¿sabe lo que hizo? Vendió el departamento. Y llegó una carta, una orden judicial. Ustedes tienen que entregar el departamento en tal fecha, o si no van a ser desalojados. Y Dios hizo así, igual que un martillo golpeó la mesa y se desarmó la familia. Y yo terminé arrendando una casa aquí en el Cerro La Cruz. Yo trabajaba en las Tres Montes, en Té Supremo. Lo único mío era una caja con ropa y una litera. No tenía nada más. Por 3 meses lloré todos los días. ¿Qué hago aquí? Si esto era lo que yo no quería. Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué estoy solo? Y el silencio de Dios, hasta que un día me habló y me dijo, es necesario para lo que voy a hacer contigo. Dios no te hace las cosas fáciles. Dios viene a tratar las cosas que están en ti. Porque el plan de Dios, ¿sabe qué es? Cumplir su propósito en ti. Y si hay cosas que están siendo estorbo, Dios va a venir y las va a arrancar. Por eso dijo el Señor, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, arrancada de raíz. ¿Te gusta eso? Ha sido la lucha de Dios contigo, ¿verdad? Tú no entiendes por qué siempre llegas al mismo punto. ¿Y sabes por qué? Porque es Dios provocándolo. ¿Sabe para qué? Para que de alguna vez salgas victorioso, para que de alguna vez superes eso, para que de alguna vez te levantes y nunca más retrocedas. ¿Va entendiendo? Amén. Segunda de Corintios 3:8, mira lo que dice. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Diga, a cara descubierta. Es ahí donde Él transforma, es ahí donde Él trabaja. Dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. ¿Qué pasaría si el Señor te dijera realmente como tú eres? ¿O te mostraría realmente tu condición? ¿Estarías dispuesto tú a aceptar lo que el Espíritu Santo diga de ti? ¿Te gustaría? Porque una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que Dios diga. Es diferente. ¿Ve? Dios a una de la iglesia le dijo, tienes nombre de que tú vives, pero en realidad estás muerto. Tú dices que no tienes necesidad de nada, pero eres un desventurado, miserable y pobre. Por lo tanto, mira dónde has caído. ¿Sí o no? Oh, hermano, Él está viniendo. Y si hay algo que Dios va a hacer, es llevarse a gente transformada. Es llevarse a gente que el Espíritu Santo haya trabajado en ellos. ¿Ve? El problema de Moisés no solamente era lo exterior, que se veía como un egipcio,
sino también lo que estaba en su corazón. Nunca Moisés lo vio. ¿Sabe quién tuvo que mostrarle lo que había en su interior? Dios. Fue una señal no para Egipto, fue una señal para Moisés. Dios le dijo, mete tu mano en tu seno. ¿Y cómo la sacó? Leprosa. Amén. Luego le dijo, vuelve a meterla. Y ahí la sacó como limpia. Cuando Isaías tiene la experiencia con Dios, Dios le mostró realmente cómo él era. Isaías era un buen profeta, era considerado un profeta bueno a los ojos de los hombres. Pero cuando Isaías se enfrenta a la gloria, a la Shekinah de Dios, a Dios mismo, el mismo Isaías empieza a gritar, ¡ay de mí! ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque mis ojos han visto a Jehová, Dios de los ejércitos. Y yo soy hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Recién allí Isaías tuvo la capacidad de verse como realmente él era. ¿Sabe lo que es avivamiento? Que Dios venga a revelarnos realmente cómo somos. No es solo saltar y amén y gloria y poder. No, 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 no. Avivamiento es que Dios va a venir a mostrarte cómo realmente tú eres. ¿Está acá o no? ¿Por qué el Espíritu Santo llevó a Cristo para ser tentado? Porque Cristo como hombre tenía que pasar por la prueba y la tentación. El Espíritu lo está ofreciendo, Él no está haciendo pedido. ¿Sabe por qué no está haciendo pedido? Porque el diablo no tiene nada que sacarle. Aleluya. Al contrario, Jesús mismo lo dijo. Él nada tiene en mí. Qué autoridad, ¿verdad? Él le dijo a Satanás, tú nada tienes en mí. Tú a mí no me puedes sacar absolutamente nada. Por eso él era el Cordero perfecto, intachable, sin pecado. Amén. Pedro fue pedido porque habían cosas que Satanás sí estaba reclamando. Job fue pedido porque habían cosas que sí habían en Job que no estaban bien. Pero Jesús no está, fue pedido. El Espíritu lo ofreció para ser tentado. ¿Y por qué está siendo llevado al desierto para ser tentado? Porque Jesús no iba a tener ningún trato especial por ser Jesús. Él fue tentado en todo como hombre. ¿Y sabe por qué Él se dejó? Porque Jesús es tan amoroso, es tan grande su amor. Lo hizo y fue tentado en todo para entendernos nosotros, para socorrernos a nosotros cuando fuéramos tentados, cuando fuéramos puestos a prueba. Mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece en nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, ¿verdad? Pero sin pecado. Él padeció la prueba, la tentación, para socorrernos a todos nosotros,
lo que seríamos tentados. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos a los que son tentados. ¿Sabe por qué Él en la prueba a veces Él viene y te ayuda? Porque Él pasó, Él fue tentado, Él salió victorioso y sabe por lo que estás pasando y sabe a qué viene, a socorrerte. Hay cosas que tú estás viviendo, no la entiendes, porque las pruebas no las entiendes en el momento. No logras ver el propósito de esa prueba. No logras entender que lo que estás viviendo es lo mejor que te puede estar pasando. Pero ¿cómo esto va a ser lo mejor, pastor? Usted no sabe por lo que estoy pasando. Sí, es lo mejor. Porque eso está sacando el material de Dios que hay en ti. Eso está creando convicciones profundas en ti. Eso te está empujando al verdadero propósito de Dios. Por eso dice la Biblia que la prueba en el presente no es motivo de gozo, pero da fruto apacible. ¿Cuánto hemos dicho? No, sabe que lo que viví fue lo mejor que me pude haber vivido, pasado. Porque esto me llevó a esto. Porque esto me hizo sacar carácter. Porque esto me llevó a tomar decisiones. ¿Cuánto hemos dicho eso? Pero después de varios años, ¿verdad? Porque en el momento pateamos la perra, culpamos, ¿sí o no? Amén. La prueba en el momento no es gozo. ¿Quién quiere ser probado? Para pedirle a Dios que le mande unas cuantas, ¿ves? Nadie, ¿verdad? Evitamos las pruebas, evitamos esas cosas, pero son necesarias. La fe se hace sólida en la prueba. Por eso dice que la fe va a ser probada como el oro en el crisol. ¿Está acá o no? ¿Ve? Cuando tú dices, Señor, dame más fe. Bueno, ¿sabe lo que crea una fe firme, sólida? Son las pruebas. ¿Está acá o no? Amén. Son necesarias. Por eso José, cuando entendió, no culpó a sus hermanos. Por eso José, cuando entendió por qué fue vendido, por qué sus hermanos trataron de matarlo y lo vendieron como esclavo, él no quedó con raíces de amargura y cuando los vea, nada. ¿Sabe lo que le dijo a su hermano? Dios me envió aquí, Dios me trajo aquí. Entendió que fue necesario, que era la única forma de entrar al propósito de Dios. Ahí conoció su verdadero propósito. Ahí su propósito fue completo. Antes estaba incompleto. Antes era un soñador. Pero ahora en medio de la prueba no solamente sueña, sino interpreta. Ahí desarrolló el don. Ahí desarrolló lo de Dios. Y eso lo llevó a donde lo llevó, a ser el hombre más poderoso después de Faraón. Pero primero tuvo que ser vendido. Salmo 105 dice que su persona fue puesta en cadena. Fue enviado delante de ellos. Dice, hasta que el dicho de Jehová le probó. José no hubiera podido ser lo que llegó a ser sin pasar por lo que pasó. Lo que pasó lo llevó a ser lo que llegó a ser. Eso fue inevitable, ser vendido, ser puesto en la cárcel, pasar por todo lo que pasó, ¿sí o no? ¿Sabe cuál es el gran problema? Que la gente no va a entender tu trato. La gente no entiende el trato, ¿sí o no? Por eso los amigos de Job no entendieron a Job. Lo culparon, lo juzgaron. ¿Sí o no? Algo hizo. No puede ser. Si era tan bueno, tan intachable, tan justo. Y mira ahora. Se le murieron los animales, se le murieron los hijos, perdió todo.
Y más encima le vino esta sarna como tipo lepra. Ahí está. No, le pasó esto porque algo hizo. Porque así somos nosotros, ¿no? ¿Está acá o no? ¿Tú sabes que a los hijos de Dios también le pasan cosas? ¿Tú sabes que los hijos de Dios también padecen? También, ¿verdad? Pasan por pruebas. Eso dice la palabra. Que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sí o no? ¿Dónde dice la Biblia que tú no vas a ser pasado por aflicciones o por pruebas? En ninguna parte. Los apóstoles murieron todos con muerte violenta, decapitados, aserrados, quemados. Isaías fue cortado en pedazos y no fue por pecado. Esteban fue apedreado. Nosotros no entendemos eso. Miramos el trato de alguien, pecado. Algo hizo. No. Jesús fue experimentado en quebranto y no cometió ni un pecado. Varón de dolores. Y como que escondimos de él el rostro. ¿Sí o no? Y nadie padeció tanto como padeció Jesús. Por amor a nosotros. Y se hizo maldito por nosotros. ¿Ve? Porque cuando estamos siendo tratados, la gente no entiende y más encima te juzga. Amén. Pero es necesario. Hay cosas que son necesarias. Porque el trato es entre tú y Dios. Tú no puedes darle explicación a todo el mundo. No, mira lo que pasa, que yo estoy viviendo esto porque Dios... No. Cuando yo me tomé 4 años, me vieron en el infierno. Me vieron descarriado. Me vieron porque me tomé, porque no quise pastorear, no por mí, porque Dios me dijo, no quiero que tú pastorees, quiero que te tomes 4 años y no hagas nada por mí. Dedícate a tu familia y a buscarme. Uno puede estar a todo el mundo explicándole. Esto era algo entre el Señor y yo. Pero fue necesario. Porque Dios antes de darte te va a quitar. Amén. Job no entendió al principio. Porque una persona tan justa, tan recta, tan temerosa de Dios, ¿cómo le puede pasar? No, también le pasó. Porque no era ni tan justo, ni tan recto, ni tan temeroso de Dios. También abrió puerta en su corazón a los temores. Por eso Job dice, lo que me temía, lo que me espantaba, me ha sobrevenido. Y le pasó todo lo que le pasó. Pero sabe, ese trato lo llevó a conocer a Dios como nunca antes. ¿Sabe lo que dice Job? De oídas había oído hablar de ti. Pero ahora mis ojos te ven tal cual como tú eres. ¿Cómo era la fe de Job? Débil. Ahora, en medio de esa prueba, su fe empezó a hacerse firme, fuerte en Dios. Mira las declaraciones de Job. Aunque me matare, en él esperaré. Porque sé que de aún del polvo me levantará. Yo sé que mi Redentor vive. Pruébame, Señor, como el oro en el crisol. ¿Sí o no? Todos sabemos la historia, ¿verdad? ¿Cuántos meses fue probado Job? 9 meses.
Y luego dice que Dios lo bendijo el doble. Esa es la parte que tenemos marcada con plumón, ¿verdad? Y Dios lo bendijo 7 veces más. Pero la otra parte, los 9 meses, así somos nosotros, ¿verdad? Esa parte la subrayamos, la marcamos, y los 9 meses. ¿Y sabes lo que tuvo que hacer Job para que Dios lo bendijera 7 veces más? Tuvo que orar por sus amigos, soltar lo del corazón. Y dice que cuando hubo orado, Dios lo bendijo 7 veces más. Amén. La gente no es mala. A veces es Dios usando a esas personas para arrancarte, para sacar carácter, para enseñarte. Amén. No, mi mamá no quiere nada porque cuando más la necesité me echó. Y sabe, te hizo un favor. Porque gracias a eso maduraste. Gracias a eso aprendiste a hacerte responsable de ti. Gracias a eso hay cosas que son necesarias y que Dios usa. Dios usó a los hermanos de José. Dios lo usó. Amén. Y ojo, tú no puedes apresurar los tiempos. Porque a veces uno piensa que porque está siendo usado, ya estoy listo. Y Dios va a ser así y me va a arreglar el problema. No. Diga no. Cuando José está en la cárcel, llegan 2 personas importantes del palacio. Un copero y un panadero. Vamos a sacar los panaderos. Un copero y un panadero, ¿verdad? Y ambos tuvieron un sueño, pero no entendían lo que significaba. Entonces José viene y le interpreta el sueño al copero y al panadero. Al panadero le dice que él va a ser colgado. ¿Sí o no? Parece que así terminan los panaderos, ¿verdad? Colgado, ahí. El copero dice que cuando le interpreta el sueño al copero, dice que va a volver a su misma posición y va a volver al mismo puesto que tenía al lado del rey o del faraón. Y sucedió tal cual como José dijo. El panadero murió y el copero volvió. Y mira lo que le dice José, ¿verdad? Acuérdate. Oye, si a mí un tipo en la cárcel, mi vida está en juego. No sé si salgo de la cárcel o no sé si voy a vivir. Y viene un tipo y me interpreta el sueño y me dice que yo voy a volver a mi mismo puesto, a estar al lado, a ser nuevamente el hombre de confianza de Faraón. Y eso ocurre, ¿qué hago yo? ¿Tú qué esperas? Que esa persona te saque, se acuerde de ti, ¿sí o no? Pero no ocurrió. José le dijo, cuando esto ocurra y tú vuelvas a tu lugar, acuérdate de mí. ¿Sabes lo que hizo Dios? Pasaron 2 años. Dios permitió que el copero no se acordara. Y Dios permitió que las cosas quedaran como estaban. ¿Sabe por qué? Porque todavía no era el tiempo. ¿Tú sabes que hay un tiempo para todo? Y aunque Dios te esté usando, hay cosas que no puedes acelerar y hay cosas que no puedes apresurar, que se tienen que hacer en el tiempo de Dios. ¿Ve? Oye, se olvidó el tipo mal agradecido. 2 años.
Hasta que un día Faraón tiene un sueño. Y nadie en el reino pudo interpretárselo, nadie. Entonces ahora sí interviene el copero. Ahora se acuerda de José. Ahora se acuerda que hace 2 años atrás, cuando él estuvo en la cárcel, había un muchacho allí que le tradujo el sueño, se lo interpretó y ocurrió tal cual como él lo dijo. Y esto se lo comenta a Faraón. Ya habían intentado todo para interpretar los sueños y nadie había podido. Entonces es el turno de José. Ahora es el momento. Me gusta como dice la Biblia. ¿Sabe lo que hicieron? Cambiaron las vestimentas de José de esclavo en otras vestimentas para presentarse delante de Faraón. Y ahí José le interpreta el sueño a Faraón. Y no solo se lo interpreta. Faraón vio que este muchacho no solamente tenía la capacidad de interpretar sueños, sino que era sabio, entendido. Y le dice, tú vas a administrar todo lo que viene. Y lo dejó a cargo de todo. Le entregó un anillo y le dio un poder a José. Dice que el único poder por sobre José era Faraón, el esclavo. Porque para Dios no es problema sacarte de una situación. Para Dios no es problema mudarte de la situación que tú estás. Él hace así y cambia todo. Él hace así y te abre las puertas que han estado cerradas por años, si tú lo crees. ¿Y por qué no lo ha hecho, Señor? Pastor, ¿por qué no lo ha hecho el Señor? Porque todavía no es el tiempo. Algo Dios todavía está tratando contigo. Pero va a llegar el día. Va a llegar el día que serás llamado. Va a llegar el día que Dios te va a promover y va a llegar el día que Dios va a abrir esas puertas que han estado cerradas. ¿Tú lo crees o no? Amén. Ponte en pie. Voy a pedir que vengan los ministros de alabanza.